espiritual. Entonces, eso significa que debemos conocernos, cómo estamos biológicamente, cuál es la fisiología de mi cuerpo, cuáles son mis ciclos, cuánto tiempo son las que mi cuerpo me exige que debo dormir diario. Hay algunos que su cuerpo les exige 4 horas, otros 5, otros 8. Y entonces de las 24 horas, esas horas son sagradas. Yo a veces le digo a mis estudiantes, es como el pago de la luz eléctrica. Si no apartamos ese pago, nos apagan la luz, ¿verdad? Pues si nosotros no apartamos de una manera sagrada el tiempo que nuestro cuerpo necesita para que durmamos diario, la campanada negativa nos llega. Nos puede llegar a los 35 años, nos puede llegar a los 40 y nos vamos deteriorando cuando no respetamos nuestras particularidades. Otra cosa que es muy importante que conozcamos, además de respetar nuestras horas de sueño, porque son momentos de recuperación de nuestras energías. Acuérdense que el sueño es una necesidad inherente de todos nosotros y por ende lo debemos de respetar, porque si vamos acumulando rezagos, estamos minando la salud. Pero no solo el elemento del sueño, el sueño es un elemento muy importante porque es un reflejo innato, propio de nuestra especie, pero también la alimentación balanceada en los tiempos y en las cantidades necesarias. Ese es otro elemento muy importante. Decía Aristóteles, conócete a ti mismo y así podrás conocer y dirigir a los demás. Entonces nosotros tenemos que reflexionar siempre qué es lo que conozco de mí, qué es lo que conozco de mi parte biológica, de mi parte anatómica, de mi parte fisiológica, qué necesito. Por ejemplo, la necesidad de tomar el vital líquido cada día, como es el agua. ¿Cuánto debo de tomar de agua? La cantidad de agua que yo debo de tomar está íntimamente ligada con mi peso, con mi actividad que realizo y con la temperatura del medio ambiente. A veces nuestros médicos nos dan como dogma, bébase 8 vasos de agua diaria. No es cierto. Depende de esos criterios, del peso, de la actividad que realizamos, del clima, si estamos ansiosos o no. Cuando estamos ansiosos necesitamos tomar un poco más de agua porque nos deshidratamos. Entonces ya llevamos 3 elementos, ¿verdad? El sueño, la alimentación balanceada, el agua que debemos de tomar. Otro elemento importante es el ejercicio físico al aire libre. ¿Por qué? Tenemos que ayudar a la oxigenación de nuestro cuerpo y fundamentalmente de nuestra actividad nerviosa superior. Cuando nosotros hacemos ejercicio y logramos activar ese intercambio gaseoso, eliminamos dióxido de carbono, producimos oxígeno, nuestro sistema nervioso se vuelve más plástico, estamos más óptimos, más contentos. Pero si nos llenamos de dióxido de carbono y no lo eliminamos, entonces a veces nos ponemos muy tensos y a veces reaccionamos reactivamente y de forma negativa con el compañero. Entonces también es muy importante. Hay otro elemento que es el descanso activo, que son los procesos cortos que debemos de tener. A veces los profesores cuando damos
nos creemos más importante cuando abusamos del tiempo de la hora de finalización de la clase. Y no es cierto. Dicen los principios higiénicos, toda actividad debe tener su hora de inicio y su hora de finalización, porque el organismo se prepara y porque cada actividad debe tener su tiempo. Por ejemplo, el sueño, cada quien debe saber cuánto necesito yo para dormir, y eso lo tengo que respetar. Y tengo que hacer un estilo de vida sano, un estilo de vida saludable. Entonces, me duermo a la hora que me toca dormir, a la hora que yo socialmente he programado, y luego mi reloj biológico me va a observar. ¿Por qué razón? Porque he descansado lo que mi cuerpo necesita. Por eso decimos que debemos de hacer coincidir los ritmos sociales con los ritmos biológicos y los factores del medio ambiente, por eso el día, la noche. La noche es la hora más área para el sueño, porque el clima baja, hay menos ruido. Entonces el sueño es muy importante. Es muy importante no solo para recuperar la capacidad de trabajo, sino también para ordenar todos los conocimientos que hemos aprendido durante el día, porque entra en acción las archivadoras de nuestro cerebro a ordenar lo que hemos aprendido, y en esa medida pues vamos siendo más efectivos. Tenemos este cuarto encuentro que tiene que ver con la última parte del módulo de evaluación educativa. Lo que aquí les hemos impartido son pistas, ¿verdad? Para que ustedes sigan adelante. No es la verdad cerrada, sino que es el conocimiento que nos va a permitir seguir perfeccionando nuestra práctica educativa. Nosotros tenemos que conocer de nuestros estudiantes qué cosas, qué fortalezas tienen y qué debilidades, y sobre esa base actuar. Hay estudiantes que tienen problemas de comprensión lectora, y si nosotros no incidimos en superar esa debilidad, a veces perdemos el tiempo porque no hay un dominio de lo que queremos que ellos vayan logrando. Acuérdense que hay un potencial, y sobre ese potencial nosotros lo estimulamos para que ese potencial vaya en aumento, en espiral. Si hay conocimientos previos que no se dominan y son necesarios para ese continuo desarrollo, entonces no estamos haciendo nada. Entonces tenemos que partir de ese conocimiento previo, que sea bien afianzado o bien dominado, y sobre esa base continua. Yo no puedo enseñar a dividir si los estudiantes no saben sumar y restar. Y así sucesivamente. En comprensión lectora no puedo que tengan un alto nivel en comprensión lectora si no son capaces ni siquiera de sacar la idea principal de un párrafo. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esa base vamos a dar nuestro continuo. Pueden ustedes observar las pantallas. Bueno, aquí tenemos el equipo que les dio la bienvenida, más o menos el estilo que hemos venido utilizando. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos en la clase anterior, y luego vamos a hacer una lectura, ¿de acuerdo? Y después lo que corresponde al día de hoy. El día de hoy corresponde lo relacionado a la tabla de especificaciones. La tabla de especificaciones es un instrumento que nos sirve de base para que elaboremos nuestros exámenes. A veces, si nosotros vamos a hacer exámenes finales, exámenes de unidad, tenemos que buscar cómo balancear cuáles son los objetivos más importantes, cuánto tiempo nos demandó, y sobre esa base hacer nuestra valoración. Recuerden de que hemos visto las diferentes técnicas e instrumentos para evaluar, y que en la medida en que planificamos todo el semestre podemos ir combinando las diferentes técnicas, porque vamos a hacer
rememoración del proverbio chino que dice: un método por sí solo no es un método. Tenemos que variar, ¿verdad? ¿Quién quiere contestar la pregunta número 1? ¿Cómo se sienten cuando son evaluados? Ahí están nuestros colegas que les pueden facilitar los micrófonos. Aquí adelante, ¿quiénes? Bueno, vamos a dar el micrófono acá, pues. Bien, buenos días a todos y todas. Yo me siento presionada, nerviosa y a veces insegura. Profe. Buenos días. En relación a la primera pregunta, ¿cómo se sentía cuando el profesor lo evaluaba? Bien, porque el profesor podía valorar mi progreso con el estudio. Siguiente. En mi caso, pues, me sentía angustiado. Sí, escucho. Sí, en mi caso me sentía angustiado. Angustiado, sí. Bien, buenos días. Siempre que fui evaluada me sentía con cierta incertidumbre, un poco de nerviosismo, en dependencia del contenido que se estaba evaluando. Y cuando uno va bien preparado se siente seguro, pero aún así siempre hay cierta incertidumbre. ¿Qué será lo que me van a preguntar? Gracias. Bien, a mí lo que ¿cómo me siento? Primeramente me siento satisfecho de expresar lo que he aprendido realmente. Y segundo, lo que me gusta es reconocer que tengo habilidades, pero que también voy a tener dificultades al momento de ser evaluado. Y lo que no me gusta es estar presionado o apurado para hacer un trabajo o una tarea. Muy buenos días. Cuando iba bien preparada, estaba contenta porque me iban a evaluar. Pero cuando no iba preparada, entonces llevaba temor e inseguridad a fallar en la respuesta. Gracias. Sí. Ya vamos. Buenos días. En 3 momentos voy a plantearlo cómo me sentía cuando me evaluaban los docentes. Si estaba bien preparada, tranquila. Si no estaba preparada, con miedo. Y si definitivamente tenía una preparación media, insegura. Gracias. Vamos a pasar a la... cerramos con Ramón, ¿verdad? Bueno, por lo general yo me sentí siempre motivado a demostrar lo que había aprendido, pero algo que he aprendido durante mi tiempo de alumno fue que la evaluación despierta ciertos tipos de sentimientos en uno dependiendo de cómo el maestro interpreta esa evaluación, cómo hace sentir el maestro a sus alumnos a la hora de ser evaluado. Gracias. Entonces, hemos escuchado varias respuestas, ¿verdad? Si estamos bien preparados, pues hay cierta seguridad, pero también hay una interrogante, ¿verdad? Hay una incertidumbre, ¿verdad? Y si no estamos bien preparados, pues... Pero también hay otra reflexión: ¿cómo me va a evaluar el docente? ¿De acuerdo? Entonces, en la medida en que nosotros planificamos nuestra evaluación, hay un principio que dice que todo aquel que va a ser evaluado de previo debe conocer cómo va a ser evaluado. Nosotros tenemos los marcos de referencia, que son los objetivos o logros de aprendizaje o competencias, ¿verdad? Según lo que esté utilizando la institución educativa. Y entonces ese es el referente. Pero luego nos encontramos casos y hemos observado, porque hemos hecho monitoreo de exámenes que se han elaborado, y nos encontramos que tenemos un objetivo y tiene X nivel de exigencia. Por ejemplo, puede ser conocer, puede ser saber o puede ser saber hacer.
pero luego nos encontramos preguntas, ítems o planteamientos que no se corresponden ni con el contenido ni con el nivel de exigencia. ¿De acuerdo? Nos encontramos, por ejemplo, ítems que tienen que ver con el saber hacer y hacen preguntas de falso y verdadero, y esas preguntas de falso y verdadero más que todo exigen evocación y no exigen poner en práctica. Entonces, esa coherencia nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a escuchar, sí, al segundo bloque, qué cosas les gustaba y qué cosas no les gustaba cuando eran evaluados. Vamos a escuchar. Buenos días a todos. Bueno, en la segunda pregunta en lo particular, siempre me ha gustado las preguntas de argumentación, de explicación, preguntas abiertas, ¿verdad? Con mayor amplitud para poder expresar lo que siempre había aprendido. Y honestamente, con referencia a que sentirse nervioso o no cuando la evaluación, siempre, profe, por lo general, aunque estemos bien preparados, hay un cierto nerviosismo. Ejemplo, ahorita con los trabajos que tenemos, sabemos que hemos aprendido, sabemos que lo dominamos, sabemos todo, muchas cosas, pero nos sentimos presionados y hay un cierto nerviosismo. Gracias. Sí. ¿Quién más? Buenos días. Buenos días a todos, maestros, maestras. Solo quiero compartir dos cosas. Primero que nada, creo de que todos nos hemos sentido como estudiantes, y aún nuestros maestros en el segundo y tercer nivel han sentido lo que sienten los estudiantes cuando evaluamos. De las cosas que me gustaban cuando era evaluado por mis maestros y que sigo siendo evaluado siempre, es cuando son de forma oral, porque me permite la participación y puedo expresar todo lo que yo quiera. No estoy limitado a contestar una pregunta. Y también el trabajo por equipo. Cuando hay una actividad de equipo, porque es rico el compartir las experiencias que uno quiere. Y la cosa que no me gustaba de la evaluación es cuando se hacían actividades, por hacer alguna prueba sin previo aviso. Porque no te permite el prepararte, a lo mejor el indagar un poco sobre la temática que en la cual se te va a hablar. Y la otra cosa es que no me gustó la evaluación, era que los resultados o sea, hay que compartir los resultados. Decir, a ver, David tiene 5 de 10, porque es un poco penoso cuando uno sale mal. Cuando sale bien, pues todo el mundo quiere. Alguien decía que las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas son huérfanas. Entonces, cuando salimos bien, todo el mundo quiere, ¿verdad?, lucir, y cuando no, pues da mucha pena. Entonces, solamente eso. Gracias. Yo quería enfatizar sobre algo que es muy interesante. Después de haber leído la anécdota, he podido llegar a la siguiente conclusión. Nosotros a veces queremos que el estudiante nos conteste a como nosotros sabemos. Imponemos nuestra propia pedagogía. Y hay estudiantes que tienen un potencial de creatividad y nosotros los dejamos en un círculo. Y yo creo que como docentes constructivistas debemos de dejar que el estudiante desarrolle sus propias habilidades, cree sus propios aprendizajes, y así vamos a poder desarrollar estudiantes que van a poder desarrollar aprendizajes significativos para la vida en todo lugar. Gracias, Jairo, muy bien. Vamos con María Elena. Un abrazo a todos. Se me ocurre, de verdad, una anécdota con un alumno que estuvo en educación de adultos. Entonces ya la respuesta está en la mente de nosotros. ¿Cómo se le llama el conjunto de hojas? Yo en mi mente, yo sé que me tiene que decir hojarasca, pero me dice ojal. Me quedo. Le voy a decir que está mal, porque él me dijo un conjunto, ¿verdad?, con la terminación que nosotros sabemos, pero realmente a veces la lógica, como la de un niño, nos dicen cosas los niños, a veces chiquititos, ahora con los nietos. Yo no he decidido eso, mitad, pero él armó el decido porque a él le suena que es así, porque de decir, pues a decir el decido. Después venimos con las normas, yo lo he dicho, ¿verdad?, qué sé yo, pero se me ocurre que también, así como un niño, cuando la mente, la lógica te viene y nosotros le decimos no es así, pero te queda uno a veces, solo voy a corregir, pero ¿cómo lo voy a hacer? Tiene razón. Entonces, se me ocurre, ¿verdad?, con esta anécdota algo así, hasta de las cosas más sencillas que nosotros esperamos de nuestros alumnos, no importa el nivel, se me ocurre de preescolar. Entonces, yo la fortaleza que puedo prever aquí es que la evaluación de aprendizaje
medimos el aprendizaje que queremos lograr cuando las respuestas son acertadas, si las asimiló o las aplicó correctamente. Pero la debilidad, ¿verdad?, de esto es que no nos damos cuenta de esas otras inteligencias que tenemos todos, las inteligencias múltiples, a donde es que nosotros y quedaron ahí calladitos, pasó inadvertido, llegó a lo mejor hasta ser profesional y no descubrimos eso, esa otra potencialidad que a la larga, ¿verdad?, cuántos frutos pudieron haber dado. Entonces, esa es la debilidad, ¿verdad?, de la evaluación educativa, y que tenemos que ser, por eso yo considero que debe ser flexible, reflexiva y sobre todo vivencial. Gracias. Gracias, María Elena. Vamos con el otro compañero. Buenos días. En relación a la lectura que acabamos de revisar, pues es una lección aprendida. Como decía el pedagogo Pablo Freire, la educación requiere humildad. Muchas veces reconocer de que como maestros nos equivocamos y inducimos a nuestros estudiantes a procesos o a climas negativos. Por ejemplo, aquí la pregunta estaba un poco que requería mejorar su formulación. No era necesariamente lo que el maestro quería saber, sino lo que el estudiante estaba expresando. Y por lo tanto, pues requiere que nosotros meditemos y reflexionemos cuando nos equivocamos y aceptar humildemente que también tenemos fallas y que no necesariamente somos los que lo sabemos todo, sino que también podemos aprender de nuestros estudiantes. Gracias. Esas reflexiones que han dado son muy importantes porque nos están orientando cuáles son los conocimientos previos que ellos tienen. Además de eso, ¿por qué dan esa respuesta? Que a veces nosotros, como el caso de María Elena nos comentaba, no reflexionamos el por qué y nos vamos a lo que tenemos encasillado y no puede ser, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a Neris y después... Muy bien, creo que la lectura está muy interesante, además que nos hace reflexionar a nosotros primeramente. Y desde el momento que reflexionamos y nos volvemos críticos de nuestro propio trabajo, a veces, cómo lo estamos haciendo, y hacemos una evaluación, eso nos está conllevando a tener un cambio de actitud realmente. Y en cuanto a la evaluación, que a nivel nacional hemos tenido bastantes pegones, bastantes problemas, esto nos viene a hacer un análisis de nosotros de manera personal, pero también ayudar a los otros maestros con quienes nosotros trabajamos, para que sea una verdadera evaluación donde se procure enseñarle al estudiante desde su realidad, desde su contexto, una evaluación reflexiva, y no solamente, como decía el profe Jairo, de que a veces nosotros como esquemáticos queremos que el estudiante responda lo que nosotros queremos, pero no lo dejamos vaya más allá de su respuesta. Cuarta carpeta, les dejo, bueno, siempre la introducción y algunas músicas que le pusimos de nicaragüense, ¿verdad? Les dejo este power que acabamos de utilizar, les dejo el himno de la UNAM Managua en MP3 para que ustedes también cierren, ¿verdad? Y les dejo un video del segundo encuentro que lo filmó Octavio, ¿verdad? Nuestro colega, él es docente del RUCFA, pero que también le encanta la cinematografía. Y entonces se los dejo para que también les sirva de base, ¿verdad? El otro elemento que les quería agregar es recalcar un poco más sobre las evaluaciones, ¿verdad? Ya, yo se las aclaré al comienzo, ¿verdad? Que nosotros vamos a entregar las calificaciones basado en lo que nosotros orientamos. Orientamos el sistemático, que fue una evaluación sumativa. El PNI, que es una evaluación que es sumativa y que a la vez es de respuesta, de inferencia, de comprensión de todo lo que vinieron estudiando, ¿verdad? Tenemos los ítems que nos los van a entregar hoy. Tenemos también la rúbrica, que ya la entregaron la mayoría, ¿verdad? Y el efecto Pigmalión, y también la asistencia. Con eso ya ustedes van a sumar
entre 90 y 100 puntos todo, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Bueno, el que lo haya entregado, perdón. Pero exactamente los 5 puntos que les mencioné. Sistemáticos, rúbrica, PNI, ítems y la asistencia. Ahí.